Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios propuestos para la semana 15 de octavo, noveno y décimo. Justamente los ejercicios que pueden observar aquí. Muy bien, entonces, sin nada más que decir, iniciamos. El primer ejercicio dice así: las ciudades A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. Justamente el triángulo rectángulo que podemos observar aquí. Calcula la distancia entre las ciudades A y C, es decir, esta distancia que se representa con esta letra H, y entre las ciudades B y C, es decir, también necesitamos calcular esta distancia que se representa con la letra A. Si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A, ese es un dato que nos presenta el ejercicio. Únicamente nos quieren decir que la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 100 kilómetros. Y además de eso dice que la carretera que une A con B, esta carretera, forma un ángulo de 35 grados con la carretera que une A con C, esta carretera. Entre estas dos carreteras o lados del triángulo rectángulo tengo comprendido un ángulo de 35 grados. Muy bien, entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que este ejercicio hace referencia a la aplicación de las razones trigonométricas, por lo cual, si tengo un ángulo de referencia, debo reconocer en cualquier triángulo rectángulo cuáles son los catetos y cuál la hipotenusa. Recordemos entonces, siempre el lado o el cateto que está al frente del ángulo es el cateto opuesto. El otro será el cateto adyacente, y el lado de mayor longitud en cualquier triángulo rectángulo se denomina hipotenusa. Ahora que tenemos claro tanto el enunciado como la representación gráfica, podemos resolver nuestro ejercicio. Para eso vamos a identificar los datos. Los datos son que el ángulo alfa es igual a 35 grados, y además de eso que la distancia desde la ciudad A hasta la ciudad B es de 100 kilómetros. Y además de eso debemos tener muy claro qué es lo que queremos encontrar en este ejercicio. Queremos calcular el valor de esta distancia que es h y el valor de esta distancia que es a. Vamos a iniciar con la h. Para la h necesito recordar una razón trigonométrica que relacione la hipotenusa con el cateto adyacente, porque uno es el dato que no tengo y otro sí lo tengo además del ángulo. Entonces, recordemos una razón trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa o la hipotenusa con el cateto adyacente. En este caso, si sus respuestas del coseno están en lo correcto, ¿por qué razón? Porque el coseno de un ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Relaciona los dos anteriores que les mencioné. Entonces está muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente reemplazar los datos. Coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que mide 100, sobre la hipotenusa. La hipotenusa que no sé cuánto mide, pero sé que se representa con la letra h, entonces h aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente despejar la h. Para eso recordemos, si la h aquí está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Entonces, h por el coseno de 35 grados es igual a 100. De esta forma, todavía me falta despejar la h, que es lo que voy a quitar de aquí, el coseno de 35 grados. Como en este lado está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, h es igual a 100 sobre el coseno de 35 grados. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Van a digitar esto en su calculadora y van a obtener como respuesta que h es igual a 122,07 kilómetros, por lo cual podemos decir que la distancia entre las ciudades A y C es 122,07 kilómetros, justamente esta distancia que observamos aquí. Muy bien, pero nos falta todavía A, entonces vamos a encontrar A. Para eso recordemos que A hace referencia al cateto opuesto. Entonces, vamos a recordar una razón trigonométrica que me permita relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Si su respuesta es la tangente, están en lo correcto, porque la tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente reemplazar nuestros datos. Tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto mide, pero sé que se representa con la letra A, sobre el cateto adyacente, que sé que mide 100.
entonces a sobre 100. Voy a despejar la letra A o la incógnita A. En este caso, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces tengo que 100 por la tangente de 35 grados es igual a A. Voy a realizar un pequeño cambio. Lo que está en el segundo miembro pasa al primero y lo que está en el primero al segundo. Como se trata de una igualdad, entonces no hay problema alguno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente digitar esto en la calculadora. 100 por la tangente de 35 grados es igual a 70,02, lo que quiere decir que la distancia entre las ciudades B y C es 70,02 kilómetros. Y miren, de una forma muy sencilla resolvimos nuestro primer ejercicio. Únicamente representamos correctamente el mismo ejercicio y recordamos dos razones trigonométricas, la del coseno y la de la tangente. Bien, entonces vamos ahora con nuestro segundo ejercicio. Dice así: calcula la altura de una torre sabiendo que su sombra mide 13 metros, cuando los rayos solares forman un ángulo de 50 grados con el suelo. Vamos a representar nuestro enunciado gráficamente. Tenemos una torre. Con esta torre queremos formar un triángulo rectángulo más o menos de este tipo. Hemos tomado los mismos vértices, el triángulo rectángulo ABC. Muy bien, pero ¿qué es lo que nos falta aquí? Pues ubicar estos datos. Por ejemplo, el 13. ¿Qué representa el 13? La sombra. Si este es el rayo solar, esta de aquí viene a ser la sombra de la torre. Muy bien, además de eso, identifiquemos los datos anteriores o las partes anteriores de nuestro triángulo rectángulo. Tenemos esta distancia que en este caso es A y representaría la altura de esta torre. También tenemos la hipotenusa. Entonces, vamos con lo que dice nuestro enunciado. Los rayos solares forman un ángulo de 50 grados con el suelo. Este es del rayo solar y este es del suelo, y entre los dos tienen comprendido un ángulo de 50 grados. Muy bien, entonces, ya tenemos un ángulo de referencia por lo cual podemos establecer tanto los catetos como la hipotenusa. Recordemos siempre, el cateto que está al frente, cateto opuesto, el otro cateto, cateto adyacente, y el lado que tiene mayor longitud o mayor medida, hipotenusa. Y miren, ya tenemos la representación gráfica de nuestro ejercicio de una forma sumamente sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Responder a la pregunta. Para eso, primero identifiquemos nuestros datos. Como datos tenemos que el ángulo alfa es igual a 50 grados y el cateto adyacente mide 13 metros, o la distancia que hay desde A a B mide 13 metros, o a su vez la sombra mide 13 metros, como nosotros lo queramos decir. En este caso, también tenemos la incógnita. La incógnita es A. ¿Por qué razón A? Pues porque esta distancia A representa la altura de la torre, que es lo que quiero encontrar. Muy bien, entonces procedemos de la siguiente forma. Tengo estos dos datos y quiero encontrar este. Recordemos una razón trigonométrica que me permite relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Lo vimos en el anterior ejercicio y efectivamente es la tangente. ¿Por qué razón? Porque la tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues simplemente reemplazar. Entonces tengo tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto mide, pero sé que se representa con la letra A, entonces escribo la A, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso mide 13 metros, escribo el 13. Tangente de 50 grados es igual a A sobre 13. Voy a despejar la A. Para eso, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 13 por la tangente de 50 grados es igual a A, por lo cual voy a realizar un pequeño cambio como en el anterior ejercicio. Lo que está en el segundo miembro al primero y lo que está en el primero al segundo. Como es una igualdad, no hay problema alguno. A es igual a 13 por la tangente de 50 grados. Digito esto en la calculadora y tengo que A es igual a 15,49 metros. Por lo cual, respondiendo a la pregunta, puedo decir que la altura de la torre es 15,49 metros. Y miren, aquí simplemente lo más importante fue representar correctamente nuestro ejercicio y recordar que la tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Bien, entonces vamos ahora con nuestro tercer ejercicio. Dice así:
Una escalera de 4 metros está apoyada contra la pared. ¿Cuál será su inclinación si su base dista 2 metros de la pared? Para eso, representemos, aquí tenemos la pared y aquí tenemos la escalera que está inclinada sobre esa pared. Muy bien, esa escalera mide 4 metros. Además de eso debemos saber que este lado de aquí representa la hipotenusa. ¿Por qué razón? Porque va a ser el lado de mayor medida, ¿sí? Entonces, el ejercicio aquí nos pide calcular la inclinación. ¿Qué es la inclinación? Pues el valor o la medida del ángulo. Entonces necesito calcular la inclinación de la escalera. ¿Cómo lo calculo? Pues calculando este ángulo que tengo aquí. Y además de eso, recordemos que el ejercicio me da un dato más. Dice que entre la escalera, entre la base de la escalera y la pared existen 2 metros de distancia y los tenemos aquí. Miren. Ahora simplemente recordemos lo anterior. Este también tiene una medida A y es el cateto opuesto porque estamos tomando el mismo ángulo de referencia. Este también es del cateto adyacente y la hipotenusa que ya la identificamos. Muy bien, esa es la representación de nuestro ejercicio. Ahora lo vamos a resolver. Entonces, nuestros datos son que el cateto adyacente mide 2 metros y la hipotenusa mide 4 metros. ¿Y cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que quiero encontrar aquí? Pues el valor del ángulo alfa. Muy bien, entonces procedemos de la siguiente forma. Primero, recordemos una función trigonométrica, una razón trigonométrica que me permite relacionar la hipotenusa y el cateto adyacente. Y efectivamente es el coseno. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente reemplazar los datos. Coseno del ángulo alfa, que todavía no lo conozco, es igual al cateto adyacente que mide 2 sobre la hipotenusa que mide 4. De esta manera, ¿puedo simplificar esta fracción? Sí lo puedo hacer. Coseno de alfa va a ser igual a la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2, 1 medio. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el valor del ángulo? Esa es la pregunta. Pues de esta manera, simplemente vamos a escribir esto. Alfa es igual a la inversa del coseno de 1 medio o coseno a la menos 1 de 1 medio. O también lo puedo escribir de esta forma. Arco coseno de 1 medio. De cualquiera de las dos formas está muy bien escrito. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digitar esto en nuestra calculadora. Una vez que digitamos esto, ya despejado el coseno y únicamente despejado el valor del ángulo, vamos a obtener como respuesta que el ángulo alfa es igual a 60 grados. Y miren, por lo cual nosotros podemos responder a nuestra pregunta y decir que la inclinación de la escalera es de 60 grados. Y muy bien, entonces de esa forma podemos concluir que este ángulo mide 60 grados. Bien, entonces de esa manera finalizamos la resolución de nuestros ejercicios propuestos para esta semana. Si les gustó el video lo pueden comentar, pueden dejar uno de sus likes. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.